Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que todo lo bien posible. Y, y nada, aquí estamos encarando ya la recta final del curso con el que es el último tema para los alumnos de segundo, que trata sobre los asuntos de la música y la posmodernidad. Es decir, vamos a hablar del poco del desarrollo y del panorama, de forma muy sucinta, por supuesto, del desarrollo y del panorama de la música de los años 70 hasta la actualidad. Ya no son muchos años, nosotros vamos a dar solamente algunas ideas generales y tener presente que esta es una asignatura de historia de la música. Por lo tanto, digamos, lo más reciente aún no ha sido, vamos a decir así, deglutido por la historia y está más allá de las fronteras de la historia en lo que se podría considerar como la crítica, ¿no? Mm, digamos que el estudio de la música en nuestro tiempo eh, es una práctica, me refiero de la música de concierto, de la música clásica de nuestro tiempo, es una disciplina que aquí en nuestro país se desarrolla poco, ¿m? Y que está más en manos de los críticos musicales que de los historiadores. Pero otras musicologías se han afrontado el análisis de la música del presente y se han planteado diferentes ideas. Estas ideas son objeto de debate y nada está cerrado porque ya sabéis que con el paso del tiempo se van como decantando o se van solidificando determinadas ideas que definen los distintos periodos. Lo que todo el mundo está de acuerdo es que la música de lo que vamos a llamar la posmodernidad, eh, es decir, la música de nuestro tiempo, tiene unas características propias y diferentes a la de las décadas anteriores, particularmente los años 50 y 60 que acabamos de estudiar. Lo que ocurre es que, y esto es algo importante dejarlo claro, frente a la música de los 60 y los 50 que estaba dominada, perdón, al menos en el plano discursivo por las vanguardias que estuvimos estudiando, que eran las que marcaban lo que se creía que era la actualidad de su tiempo, la música de los 70 en adelante es un panorama mucho más confuso porque la cultura contemporánea, la cultura postmoderna, es en sí también mucho más confusa. Las fronteras entre los géneros, las fronteras, las normas, digamos, estéticas, se han visto sometidas a un nuevo contexto cultural del que vamos a hablar en este tiempo. Así que empecemos hablando de la posmodernidad. La posmodernidad es una idea, es un concepto, es un constructo que ha sido fundamental para articular el debate intelectual a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Es decir, los filósofos, los historiadores de la cultura, los arquitectos, en fin, muchas disciplinas distintas han tratado este asunto de la posmodernidad como clave para entender lo que pasaba en nuestro tiempo. ¿Qué es la posmodernidad? Pues esto tiene muchísimas explicaciones. Cada teórico ha dado su propia visión acerca de lo que es la posmodernidad. Pero nosotros vamos a ir por lo más sencillo. La posmodernidad es lo que va detrás de la modernidad, ¿no? Como su propia palabra dice. Por lo tanto, la referencia primera que tenemos que tener es qué es la modernidad. Eh, sobre la modernidad ya hemos hablado en esta clase, en este curso quiero decir, y, y sabemos algunas cuestiones de la modernidad. Algunos afirman, ¿les recordáis cuando explicábamos al comienzo de nuestro recorrido por el siglo XX? Hacíamos un recorrido por el, digamos, el desarrollo en el tiempo de la modernidad. Algunos afirman que la modernidad sienta sus bases en lo que se llama el Renacimiento, a mediados del siglo XV. Otros dicen que la modernidad realmente eh, empieza a surgir en el siglo XVII, y es lo que nosotros explicábamos en un tema anterior, cuando surgían aquellas ideas que iban a construir una manera de ver el mundo dominante en Occidente durante mucho tiempo. Pero en cualquier caso, empieza en el siglo XV, empieza en el siglo XVII, la modernidad es un fenómeno cultural que entra en crisis, que se desborda, que se transforma en el siglo XX. Y vamos a poner una fecha
Luego explicaremos por qué, como fecha límite de la modernidad, una fecha simbólica, por supuesto, pero límite de la modernidad, que es el año 1968. La modernidad se basaba en algunas ideas que estuvimos explicando, pero digamos que quizás la idea rectora de la modernidad era lo que estaba latiendo debajo del concepto de lo moderno, era un cierto pensamiento utópico. El primer aspecto de esa utopía era la fe en el progreso, un asunto en el que hemos vuelto en clases anteriores. La idea de que la humanidad llevaba un camino ascendente de perfeccionamiento hasta una sociedad ideal. Y la idea de progreso, que estaba tan presente en el desarrollo científico, por ejemplo, del 18 y del 19, o en la idea de arte también del 18 y del 19, como lo vimos, es una de las bases del pensamiento moderno. ¿Vale? El segundo concepto, la segunda utopía que la modernidad presenta, es aquella que afirma eh, que el camino para lograr la verdad es la ciencia. Ya vimos cómo el método científico surge en el 17, se difunde en el 18 y en el 19 vive su apogeo. El método científico nos permite afirmar determinadas verdades a partir de ciertos recorridos del pensamiento. Esa es la segunda utopía. Y relacionado con esto anterior, la tercera idea que quiero destacar de la modernidad es la idea de que el arte en el mundo moderno tiene una función de preparar y transformar a la sociedad para el progreso que se avecina. Por eso, la expresión artística por antonomasia de la modernidad es la vanguardia. La vanguardia afirma la idea de progreso. La vanguardia, en su propia palabra, lo que implica es lo que está por delante, lo que va en avanzada. Va en avanzada porque la humanidad camina hacia un sitio. Esa idea de que el artista es como un profeta que va a anunciar lo que viene más adelante, reposa sobre la base de la convicción de que lo que viene más adelante será algo diferente y mejor. Cuando tú ves esos típicos pintores o músicos que no venden un cuadro en toda su vida, como la leyenda un poco de Van Gogh, ¿no? Y que años más tarde son descubiertos, o esos artistas que componen música que no se entiende, pero que esperan que sea entendida en el futuro, cuando Schoenberg decía que dentro de 100 años los niños iban a cantar por la calle música dodecafónica, es porque ellos estaban convencidos que la sociedad que iba a venir en el futuro iba a ser una sociedad mejor. Así que la vanguardia es, por su fe en el progreso y por su carácter científico, y eso lo veíamos muy bien en todas las elucubraciones vanguardistas de los años 50 y 60, la concomitancia que existía entre vanguardia y ciencia, pues la vanguardia, como digo, es el movimiento artístico más característico de la modernidad. Hemos colocado la fecha de 1968 como frontera que cierra de forma simbólica el tiempo moderno y que abre el camino a una nueva realidad que es lo que vamos a llamar la posmodernidad. ¿Qué pasó en el año 68? Pues el año 68, bueno, la década de los 60, ya sabéis que fue una década agitada, una década revolucionaria y una década utópica. Eh, Quizás la fiesta final de la década de los 60, la culminación de esta tendencia, la encontramos en las revueltas estudiantiles de mayo del 68. Ya sabéis que no solo en París, pero en París y en otras capitales del mundo, los jóvenes se rebelaron en contra de una sociedad que creían injusta, estúpida y inadecuada para ellos. Mayo del 68 es un símbolo de la voluntad de renovación juvenil de la sociedad. Ya sabéis que, no sé cómo estáis vosotros de historia contemporánea, pero el comienzo de la revuelta fue pues, un problema universitario,
una cuestión puramente académica, pero digamos, el movimiento cobró cada vez más fuerza y esos líderes estudiantiles fueron reclamando cambios muy profundos en la sociedad, cambios de todo tipo, cambios en el plano económico, en el plano social, en el plano familiar, en el plano académico. Se quería una sociedad más libre, una sociedad más igualitaria. En el fondo del mayo del 68, los teóricos principales, los principales líderes del movimiento, eran procedentes de los partidos comunistas más extremos. Y el discurso que sustentaba muchas de las reivindicaciones del 68 procedía del marxismo. ¿Cuál fue el resultado de esta revolución del 68? Por supuesto, el 68 transformó el mundo en muchos aspectos. Fue, en cierto modo, una revolución exitosa. El papel de las mujeres en la sociedad actual, el respeto a las libertades sexuales, el tipo de relación que se establece de autoridad en la familia o en las aulas, es en cierto modo derivado de lo que pedían aquellos líderes del 68, es decir, los cambios sociales que se provocaron en la manera de comportarse y en las relaciones interpersonales fueron muy intensos. Pero paradójicamente el 68 fue también un fracaso, porque las reivindicaciones de tipo político y económico que aquellos jóvenes tenían, pues no tuvieron éxito. En realidad es interesante observar cómo algunos de los pensadores que estaban detrás de aquella revuelta estudiantil, algunos de los ideólogos que movieron los hilos de lo que allí ocurrió, que procedían del marxismo, y el marxismo, como sabéis, es un acercamiento teórico a la política completamente moderno, utópico, progresista y tal, pues esta gente que procedía del marxismo, después del 68, se observa en ellos un giro de, vamos a decir, una cierta desconfianza en los postulados teóricos que debían aceptar. Bueno, es muy difícil explicar todo esto de esta manera, pero espero que se haya sacado alguna conclusión. Lo que yo quiero dejar claro es que después del 68, eh, todas estas características utópicas del pensamiento dominante en la modernidad van a ser transformadas por otras distintas, quiero decir. La primera cuestión es que decae la idea de progreso. Los comunistas creían que, como decía Marx, la sociedad se iba encaminando hacia una sociedad perfecta que era la sociedad comunista. Y eso era un proceso dialéctico que no paraba nunca, porque el progreso humano no paraba nunca. Pero el fracaso de las revoluciones y los cambios sociales hizo que se dejase de pensar en la idea de progreso como un principio ineludible. Nosotros hoy no creemos que la humanidad va a estar mejor dentro de unos años. No pensamos que de forma ineludible, de forma imparable, de forma, en fin, natural, como desarrollo natural de la humanidad, caminemos hacia una sociedad perfecta. Eso no lo creemos. La idea del progreso se perdió. La idea del progreso se perdió. La ciencia también fue sometida a una crítica muy profunda. Y este es un aspecto muy relevante en el desarrollo del pensamiento posmoderno, que quiso relativizar las verdades científicas y descubrir en ellas mecanismos de control social. Hay, en fin, autores muy relevantes, que no vamos a citar ahora, que sembraron la duda acerca de la posibilidad, digamos, de la consistencia de las verdades científicas. Y esto es digamos, un aspecto de la posmodernidad muy interesante, que es la crítica y la crisis de las ciencias y cómo esta epistemología ha sido transformada en los últimos años. Y este vendaval de cambio que trae consigo la posmodernidad
también afecta a las artes. Porque aquella función de la vanguardia, que estaba sustentada en la idea de progreso, pues tiene que ser revisada porque al desconfiar en el progreso humano, esas expresiones vanguardistas iban perdiendo sentido. Bien, después de este rollo que he contado, que creo que no se ha entendido muy bien, pero bueno, ya tendremos ocasión de hablarlo, o no. Voy a seguir, vamos a referirnos ahora a cuestiones más directamente musicales. ¿Qué pasa con la música en la posmodernidad? Vamos a fijarnos en tres aspectos, en tres puntos que un poco definen algunas de las cosas que ha pasado en la música en las últimas décadas. En primer lugar, y ahora lo vamos a ir, digamos, desglosando punto por punto, hay una reacción en contra de la vanguardia internacional, lo que pongo yo aquí el modernismo internacional. Es decir, aquellos grupos dominantes de compositores vanguardistas que marcaban las tendencias estéticas en otro tiempo. En segundo lugar, hay una crítica a la centralidad europea, que ahora veremos que la posmodernidad en música ha sido una cuestión más de periferias que de centro. Y luego, relacionado con lo anterior, hay un rechazo a los lenguajes abstractos, con los lenguajes universales. Bien, vamos con el primer punto. Como digo, desde los años 50 y en los años 60 se fueron configurando algunos núcleos de poder, vamos a decirlo así, dentro de la composición, grupos de compositores y tendencias estéticas influyentes que iban marcando, digamos, el camino de lo que debía hacerse, ¿no? Estos grupos de autores vanguardistas fueron perdiendo poder porque, como he dicho, el sustento teórico de la vanguardia, que era la convicción, el progreso del arte, pues estaba socavado por, la, por, la, por el éxito del pensamiento postmoderno. Bien, eso no quiere decir que desde los años 70 en adelante no haya música de vanguardia. Claro que hay música de vanguardia. De hecho, la música de vanguardia tiene una presencia constante en el panorama compositivo mundial desde entonces hasta el presente. Lo que ocurre es que esa vanguardia está, vamos a decir, como utilizando una expresión de un estudioso de este término, envejecida. Es decir, la vanguardia ha perdido su capacidad de provocación y su capacidad de transformación y se ha convertido en una especie de arte oficial en algunos de los países, particularmente en Francia, pero también en Alemania y en otros territorios, ¿no? Ya sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial se estableció esa conexión entre arte vanguardista y libertad. Es decir, los gobiernos de los países capitalistas occidentales apoyaban las expresiones más rompedoras del arte porque creían que se estaban fomentando la libertad de creación. Este sustento público a las vanguardias no desapareció a partir del año 68, sino que en algunos aspectos, en algunos países, fue incrementado. Por ejemplo, en el año 1970 se funda en París el Instituto de Investigación y Creación Acústica Música. Lo funda, aquí está, si conocéis, este es el Centro Pompidou, en París, pues enfrente del Centro Pompidou. ¿Veis? Aquí tenemos como una esquina del Centro Pompidou. Pues bien, en uno de los lados donde están las escaleras enfrente está el edificio que aparece en la foto de la izquierda. Esa es la sede actual del IGCAM. Y el fundador e ideólogo del IGCAM es un compositor que ya conocemos, de una gran influencia en la vida institucional de la música francesa, que es Pierre Boulez. Lo habíamos conocido en Darmstadt, lo habíamos citado como uno de los padres del serialismo integral, y va a ser una figura un poco como el Lully del siglo XX en Francia, es decir, el que marcó la evolución de la relación entre la música y el Estado en Francia, y la marcó en clave vanguardista. Fíjate, además de estas instituciones, en estos años 70 aparecen grupos de intérpretes especializados en interpretación de música contemporánea y que viven de, digamos, hacer giras y actuar
los circuitos oficiales de arte de vanguardia que se establecen en ese momento. Mirad, esta es una foto del Cuarteto Arditi, que es una institución mítica en la música de cámara vanguardista, porque estrenó casi todos los cuartetos de cuerda de los modernos. Y aquí os pongo una foto del Museo Reina Sofía, en digamos, la parte nueva, lo que se llama el edificio Nouvelle, porque allí hay un auditorio en el que en los primeros años desarrollaba sus actividades el que se llamó el Centro de Difusión de la Música Contemporánea. El Centro de Difusión de la Música Contemporánea, como lo pongo aquí, nació en el año 84 y fue como el paralelo español del ISCAM, aunque muy diferente en sus posibilidades y en su cometido. Pero sí, digamos, fue la institución del Estado español que fomentó las artes y las artes vanguardistas por antonomasia, ¿vale? Bueno, pues eso, que las vanguardias no desaparecen, pero que las vanguardias se convierten en el arte oficial y sin la capacidad de transformación que habían tenido en otro tiempo. Segundo aspecto del desarrollo musical de la posmodernidad, habíamos apuntado que es la crítica de la centralidad europea. Lo decíamos antes, la posmodernidad musical es más una cuestión de periferias que de los países centrales. La posmodernidad musical es más fuerte en países con tradiciones compositivas más recientes que en países donde la práctica musical y la vida musical está más institucionalizada. Es decir, en Alemania, en Francia, el impulso de lo posmoderno es menor que en otras latitudes. Dice uno de los estudiosos de este periodo que esa realidad se debe a que en los países donde prende con más fuerza el discurso posmoderno en música, como Estados Unidos, como Canadá, como la Europa Oriental, allí las identidades son más fragmentadas y ahora veremos qué tiene que ver esto con lo que estamos contando. Pero yo sinceramente no creo que sea exactamente así. Mi opinión y mi experiencia también personal, porque esto en cierto modo uno lo ha vivido, digamos que en los países en los que la creación musical depende más del público, las corrientes postmodernas han tenido más presencia. En cambio, en los países donde la subvención oficial es la que soporta la creación musical contemporánea, pues ahí los discursos vanguardistas se han mantenido más fuertes. Porque al final es el funcionario cultural el que decide qué tipo de música se programa. Esto ha pasado clarísimamente en España. Es muy interesante y eso habrá que estudiarlo quien se dedique a estas cosas en un futuro, ver cómo la crisis de 2008 es un punto de inflexión en la creación contemporánea musical en España. Cómo desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista creativo hay un cambio de tendencia incorporándose las corrientes postmodernas que antes no estaban presentes o estaban presentes de manera poco notable. Bien, el tercer punto también está muy claro, rechazo del lenguaje abstracto universal. Rechazo de principios como el que afirmaba, perdón, voy a ver que se me... Estos son los problemas del directo, que me comí antes de una galleta y me está jugando una mala pasada. Bueno, como digo que, mirad, cuando surge el serialismo integral, Pierre Boulez hizo una afirmación que ha quedado registrada en los anales de la música, porque era de una contundencia y de una elegancia maravillosa, porque él decía, el compositor que no haga música serial es inútil. No dice en la frase que el compositor es malo, o es tonto, o es... No, es inútil. No sirve de nada hacer otro tipo de música, porque la única música válida es el serialismo en tanto que es la que continúa el camino de progreso musical que había sido trazado, digamos, a lo largo de la historia de la música europea. El serialismo, entre otras muchas cosas, es el símbolo de esta utopía universalista y abstracta
que reside en las vanguardias. El serialismo afirma que es la verdad, vamos a decir, científica de la música. Bueno, pues esto es rechazado absolutamente por la posmodernidad, que no cree en ese carácter científico y que lo que cree es en la variedad y en la, digamos, en la ¿cómo se dice? De muchos colores. Ahí, si estuvieseis delante, me lo decíais vosotros. ¿Qué se dice? Policromía, por la policromía musical en todo esto. Bueno, vamos allá. Entonces, si hay algo que define a la posmodernidad musical es el pluralismo. Y esto es una característica que fastidia mucho, ¿eh? Porque uno lo que quiere es que le digan, la música propia de nuestro tiempo es esta. Pues bien, señores, la música propia de nuestro tiempo no existe. Porque lo que caracteriza la música de nuestro tiempo es su pluralidad. No hay tendencias predominantes. No hay tendencias. No hay, eh, aunque hay líneas y hay influencias y hay, digamos, caminos, pero no podemos, ninguna de estas líneas, estilos o caminos puede reclamar para sí, como hacía en los años 50 del serialismo, el carácter de auténtica música de nuestro tiempo. Porque eso no es posible en la posmodernidad porque no creemos en ese tipo de discurso. De modo que hay una gran variedad de técnicas y de estéticas. El abanico de estilos musicales que se cultivan en el presente y que se han cultivado en las últimas décadas es inmenso y es un abanico que va desde las músicas más vanguardistas a las más tradicionales. Y estoy hablando solo de lo que conocemos como tradición clásica, no voy más allá. Eh, pero si hay algo que une a los compositores de nuestro tiempo, por encima de cuestiones técnicas, es la necesidad, la voluntad de volver a conectar con el público. Nosotros vimos cómo Schoenberg se llevaba muy mal con su público. Tan mal que decidió crear como una sociedad musical paralela y eso fue como una constante a lo largo de las vanguardias. Las vanguardias de los 50 y los 60 sabían que el público, ese público burgués, ese público adocenado, ese público putrefacto, pues no le comprendía, pero no le importaba. No le importaba porque ellos sabían que estaban en posesión de la verdad estética y que un público del futuro iba a aceptar su música y a tomarla como bandera. Sin embargo, cuando ya dejamos de creer en el progreso, cuando ya dejamos de creer que la sociedad humana va a mejorar con el tiempo, cuando ya dejamos de pensar que en el futuro va a haber un público que acepte de otra manera mis propuestas, necesitamos conectar con el público de hoy. Porque es el único público al que realmente podemos dirigir nuestra música. Y ahí que la música postmoderna sea mucho más accesible, mucho más directa, mucho más comunicativa que las músicas de periodos anteriores. Si me permitís, desde mi posición de historiador de la música, quiero decir que mi disciplina también ha sufrido grandes cambios por la posmodernidad. Digamos, como todas las disciplinas científicas, ha sido sometida a la crítica y a las nuevas tendencias que la posmodernidad ha traído consigo, ¿no? Cuando tú coges ahora un libro de historia de la música, encuentras reflejados autores, obras y enfoques que no estaban hace unos años, porque digamos que la historia se ha visto obligada a buscar en el pasado también esa pluralidad que se percibe en el presente. Este es un aspecto que no voy a darle muchas más vueltas y vamos para adelante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser repasar algunas de las líneas, algunas de las tendencias que han estado de moda más o menos en las últimas décadas y vamos a citar algunos autores para que tengáis una pequeña guía de cómo manejaros en este tiempo. Y vamos a insertar la audición de las tres piezas que forman parte de la antología esta de Spotify, ¿vale? Bien, la primera línea a la que quiero hacer referencia, digamos, ahora lo que vamos a hablar es, pues como
de tres tendencias que se observan en las composiciones de las últimas décadas. Algunas están ya muy pasadas, otras no tanto, otras están todavía presentes, pero bueno, aquí las resumo. La primera línea es lo que algunos han llamado posmodernismo de reacción, y es una reacción contra las vanguardias. Este posmodernismo supone una reevaluación de la música más expresiva. La música más expresiva es la música del 19. Eh, de lo que se observa en estos autores es que muchos de ellos proceden de lenguajes vanguardistas, pero que, digamos, regresan a tipos de expresión que antes habían despreciado y que no temen, digamos, parecerse a autores del pasado. Bueno, ahora si veremos un caso concreto, pero estamos hablando de gente como Rosberg, como Arvo Pärt, como William Bolton, son muy distintos todos estos, pero bueno, se pueden meter con más o menos esfuerzo en este posmodernismo de reacción. El autor que nosotros vamos a proponer dentro de esta línea es un autor que ha fallecido muy recientemente y que es muy interesante en su trayectoria y también en su producción. Un señor que se llama Krzysztof Penderecki. La obra que yo os propongo para que escuchéis es uno de los movimientos de su Sinfonía Tercera. Todas las obras que propongo en esta semana última son fragmentos, pero yo os animo a que si os gusta, pues escuchéis el rollo completo. En este caso, la Sinfonía número 3 de Penderecki es una obra que fue terminada de componer en el año 95, aunque tiene una historia anterior que ahora contaré, pero que es una obra que tiene 5 movimientos. Este es el movimiento central, el adagio central. Penderecki digo que es muy interesante y que lo habíamos citado en la clase anterior, porque es uno de estos jóvenes compositores del este que irrumpe en el panorama vanguardista en los años 60. Y además irrumpe con muchísima fuerza y se convierte en uno de los autores más programados dentro de la música vanguardista. Particularmente tiene una obra textural desgarrada y absolutamente poderosa en cuanto a expresividad que se llama Treno por las víctimas de Hiroshima, toda llena de micropolifonía, toda llena de glissandi, toda llena de ruidos, una obra muy intensa que, en fin, dentro de la poca circulación que tenían las músicas vanguardistas en el panorama musical general, pues que tuvo una muy notable, tuvo mucho éxito, vamos, ya está, ¿no? Lo que ocurre es que precisamente a principios de los 70, ¿eh? Esta obra de Treno y otras muchas en esta línea son de los 60. Pues a principios de los 70, es decir, después del 68, Penderecki da un giro a su producción. Él, además de componer, dirige o dirigía orquestas, era director, y él ha declarado muchas veces que el contacto con la música de Mahler, de Strauss, de Bruckner, pues le hizo cambiar algunas en fin, de las ideas que tenía acerca de la composición. Y además, y eso también lo he declarado en otras ocasiones, en los 60 había llegado tan lejos, había ido a extremos tan, en fin, tan kilométricos de la tradición musical en la que se había formado, que empezaba a mirar con nostalgia la música de otro tiempo y la música que comunicaba de una manera diferente con el ser humano. Yo os animo a que escuchéis el adagio de la Sinfonía número 3 y eso ya lo va a decir todo. Es una música que mira a Mahler, que es una música de un melodismo fin de siglo absolutamente enternecedor, y es un tipo de música que le procuró el odio absoluto de los sectores más vanguardistas que vieron en Penderecki un traidor, ¿eh? Y así está reflejado en muchos escritos muy polémicos que se generó en torno a su figura. Escuchadlo y seguimos. Más allá de este posmodernismo de reacción, hay otro posmodernismo que algunos han llamado de resistencia. El posmodernismo de resistencia, espérate, voy a poner todas las cositas.
tiene que ver con una de las prácticas intelectuales preferidas de la posmodernidad, que es la llamada deconstrucción, que es un análisis muy pormenorizado de las ideas y de los principios básicos de las ciencias y de las artes para poder ejercer la crítica sobre ellos, ¿no? Digamos, es un cuestionamiento del código cultural y un juego con este código cultural. Eh, digamos que el estilo que más tiene que ver con este proceso de deconstrucción de las corrientes compositivas contemporáneas es el llamado minimalismo, que dentro de la música de los últimos años es sin duda la corriente que más éxito ha tenido. El minimalismo es una corriente norteamericana que se basa en la repetición de elementos musicales muy sencillos. Es decir, por ejemplo, uno de sus fundadores, o uno de los primeros que trabajó en este camino, que es Terry Riley, tiene una obra que se llama En Do, In Si, En Do. Y es una obra en la que de forma, digamos que solo lo que se escucha es un acorde de Do mayor, una y otra vez. Claro, un acorde de Do mayor es algo que está absolutamente asumido en la música occidental. Pero la repetición constante del mismo acorde, o de la misma célula rítmica, o del mismo giro melódico, le da un significado nuevo y, digamos, contribuye a construir un tipo de estructura musical muy diferente. El minimalismo ha sido una corriente compositiva que ha estado un poco en la frontera entre la música clásica y la música popular. Y, digamos, los aficionados, el público de la música minimal ha sido el menos tradicional de los públicos musicales, de la música clásica me refiero, es el más alternativo de la música clásica, ¿no? Aquí pongo los nombres de algunos de estos autores del minimal norteamericano o no norteamericano, porque hay dos de aquí que no son norteamericanos, pero el que vamos a presentar como ejemplo, como una obra que es absolutamente maravillosa, es Steve Reich. Reich, bueno, es un apellido alemán, pero el norteamericano. Yo, para mí, Reich es el más interesante de los compositores postmodernos y yo creo que cuando escuchéis esta obra os lo va a parecer. La obra se llama Trenes Diferentes. Es una obra del año 88, tiene 3 movimientos y el título se refiere a, bueno, no he dicho, es para cuarteto de cuerda y grabación, o sea, tiene una parte de electrónica donde hay una manipulación de sonidos y una creación de sonidos nuevos y una parte de cuarteto de cuerda en directo, o sea, es esto que veíamos en la clase anterior de esta simbiosis entre lo acústico y lo electrónico. Y el título procede de una experiencia personal de Steve Reich y también de una experiencia histórica muy traumática del siglo XX. Steve Reich es de familia judía, nació en el año 36 y cuando él era un niño sus padres se separaron y vivían en 2 ciudades diferentes en Estados Unidos. Y quedó en su memoria infantil el recuerdo de cuando él viajaba en tren de una ciudad a otra. Y luego, ya de mayor, se dio cuenta que al mismo tiempo que él hacía este viaje en tren de una ciudad a otra, en Europa, los judíos, los niños judíos, estaban haciendo esos viajes en tren, pero desde su casa hasta los campos de concentración. Y la obra habla de estos trenes diferentes, ¿eh? Trenes diferentes. Eh, si la escucháis, veréis la cuestión de la repetición de los elementos rítmicos, pero veréis una de las características que más definen a este compositor, que es el uso de lo que llaman speech melody, o sea, como las melodías del discurso. Vais a escuchar unas grabaciones de gente hablando, que en el caso del primer movimiento que os he puesto, son como gente que habla sobre los trenes americanos de antes de la guerra, y vais a ver cómo la entonación de la gente que habla es utilizado como material melódico para lo que hacen los instrumentos. Una obra llena de fuerza. El segundo movimiento eh, es sobre Europa en la guerra y el tercer movimiento sobre el recuerdo del Holocausto. Es una obra
muy intensa, muy poderosa, y yo os invito a que escuchéis este primer movimiento, luego si os gusta escucháis más, y después seguimos y acabamos. Bien, la tercera línea que vamos a citar de, en fin, de esto que estamos hablando, de la posmodernidad musical, es lo que se ha llamado posmodernismo de interpenetración, que son aquellas obras musicales en las que se abolir, eh, vamos a decir, la linealidad de la historia de la música y se combinan ingredientes que proceden de tradiciones y de periodos del pasado diferentes. Digamos que es una especie de collage donde hay muchas músicas que suenan. Este es quizás de todas las tendencias de la posmodernidad la que es más característica de los años 80 y principios de los 90 y la que quizás hoy se utiliza menos o se utiliza de manera más indirecta. Pero fue muy intenso el uso que se hizo de estos collages históricos en determinado tiempo, ¿no? Quizás el primer ejemplo de una obra digamos, con estas características es la Sinfonía de Berio, del año 68, sobre todo el tercer movimiento, que se basa en una obra de Mahler, pero la obra que he propuesto para su audición son los dos primeros movimientos del Concerto Grosso de Alfred Schnittke en 1985, de 1985. Schnittke hablaba que en estos años él practicaba un tipo de composición que él llamaba poliestilismo, de poliestilismo. Y en esta obra está muy claramente establecido, ¿eh? En el primer movimiento hay dos secciones que escucharéis nítidamente diferenciadas. A la primera sección él le llamaba museo y es todo un pasaje con una clara imitación de procedimientos del concierto grosso barroco. Y la segunda parte que él llama el incierto presente, que es una parte de atonalidad. Esta obra, que tiene más movimientos, estos son los dos primeros solo, se compuso en el año 85, es un encargo de una institución alemana, y el año 85, como recordáis, es el año que se conmemora el aniversario de la muerte de Bach. De la muerte no, del nacimiento. Bach nació en 1685, pues serán 600, 600, 300 años de la muerte, del nacimiento de Bach. Entonces, digamos, la referencia bachiana está muy presente, no solamente en, en este estilo barroco que se escucha al principio, sino en el uso de la célula motívica BACH, esta firma que el propio Bach utilizaba y que podréis descubrir en esta música. Yo os voy a dejar con el Concerto Grosso de Schnittke y vamos a acabar aquí el temario, así te lo digo. Bueno, ha sido un curso muy intenso, en muchas cuestiones y por muchas razones. Muy extraño, pero ha sido un privilegio poder compartir con vosotros este tiempo. He aprendido muchísimo de vosotros y, y tengo un recuerdo gratísimo del tiempo que estaba ahí en la escuela. No sé si estará el año que viene, quizás sí, o sea que nos seguiremos viendo, pero en caso de que no esté ahí, pues ya sabéis mi correo electrónico, ya sabéis dónde podéis encontrarme. Acabo deseándoos todo tipo de fuerzas para afrontar esta etapa de desescalada del confinamiento y os mando besos, abrazos y tengo muchas ganas de veros nuevamente y nada, que os quiero mucho. Venga, adiós.